Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 10. Ayer empezamos y terminamos la unidad 9, que estaba relacionada con todo lo que tenía que ver en el equilibrio de fases. ¿Está bien? Vimos cómo calcular con distintos modelos y ecuaciones todo lo que es, por ejemplo, las entalpías de vaporización. ¿Está bien? Había un modelo para cada uno de esos equilibrios que nosotros vimos, algunos más rigurosos que otros, pero ya estábamos en condiciones de calcular propiedades en el equilibrio de fases. Hoy vamos a ver la unidad 10. Y esta unidad, hasta ahora nosotros vimos, o sea, para calcular las propiedades presión, volumen, temperatura, usábamos modelos como, por ejemplo, el de gas perfecto, el de líquido y el de sólido, o valores experimentales. O sea, nosotros hasta hoy, digamos, esos son los 3 modelos que vimos, más RefProp, digamos que es lo que nos salva para buscar propiedades de sustancias que se comportan de forma real. En la unidad 8, antes de la que vimos ayer, vimos cómo calcular las propiedades con expresiones generales, o sea, expresiones que me permitían aplicarlas a cualquier sustancia si yo conocía al menos 2 de las propiedades medibles. ¿Se acuerdan que la unidad 8 eran puras ecuaciones, pero bueno, obteníamos expresiones diferenciales para la variación de energía interna, la variación de entalpía y la variación de entropía en función de esas propiedades medibles? O sea, siempre necesitamos al menos 2 propiedades independientes para determinar todas las demás. Bueno, en la unidad 9, como les dije recién, ampliamos el uso de esas ecuaciones que nos permiten calcular algunas propiedades en la zona de líquido-vapor, y hoy lo que vamos a ver es otros modelos. Vamos a ver otros modelos. Por ejemplo, para gases reales, que hasta el momento no hemos visto nada. Nosotros hasta el momento para gases reales, la única forma de calcular las propiedades era con RefProp. Bueno, vamos a ver ahora modelos que nos permiten relacionar justamente las propiedades presión, volumen, temperatura. Y se llaman generalmente modelos PBT. Estos modelos nos permiten analizar el comportamiento de gases de alta densidad. O sea, ya no vamos a estar de alta densidad y de baja densidad, ¿no? Pero ya no vamos a estar restringidos en lo que era el modelo de gas ideal, que nosotros necesitamos gases con densidad baja. ¿Está bien? Entonces, después de que encontremos esos modelos en función de presión, volumen y temperatura, vamos a estimar las propiedades termodinámicas. Esas propiedades termodinámicas, en realidad todas son propiedades termodinámicas, pero se le llama propiedades termodinámicas a aquellas que no medimos directamente en el laboratorio, como son entalpía, entropía, energía interna, etc. ¿Está bien? Esta unidad creo que en particular les va a servir mucho a los de petróleo, que trabajan con sustancias, que por ahí no trabajan con sustancias reales, digamos, ideales. ¿Está bien? Entonces, los modelos que vamos a ver se pueden clasificar a muy grandes rasgos en 2. Acá puede haber discrepancia con la literatura. Yo adopté la forma en que lo daba Susana, pero sí pueden encontrarlo de otra forma por ahí en los libros. Por un lado, vamos a ver los modelos que corrigen desviaciones respecto al comportamiento ideal. Esto significa que son el factor de compresibilidad y la ecuación de Brier. Esto significa que corrigen la ecuación de gas ideal para considerar un comportamiento real. Y lo corrigen con algún parámetro. Por ejemplo, el coeficiente de compresibilidad Z, que se puede aplicar para gases o vapor, líquido o equilibrio líquido-vapor. O sea, tiene un rango de aplicación bastante amplio, que se denomina con la letra Z. En esta categoría está también la ecuación del virial. La ecuación del virial, a diferencia del factor de compresibilidad, se aplica únicamente cuando tenemos el fluido en estado de gas o vapor. Y esta ecuación tiene una base teórica fuerte, es de las más utilizadas, o sea, tiene toda una teoría por detrás. Está bien que nosotros no vamos a hacer hincapié en eso porque no es la idea de mostrar de dónde sale, pero para que sepan de que es bastante confiable. Yo les dije que a veces tenemos que elegir qué modelo usar. Hay situaciones en las que se pueden aplicar más de un modelo,
Y entonces a veces nos vamos a aquellas que tienen una base teórica fuerte en lugar de las empíricas, como por ejemplo la que vimos ayer de Clapeyron. Bueno, y por otro lado tenemos lo que son las ecuaciones de estado, que están deducidas a partir de otra base teórica distinta de la del comportamiento ideal, que son este grupo que están acá abajo. Que son, en general, nosotros hoy vamos a ver solo las cúbicas, existen no cúbicas, pero nosotros nos vamos a concentrar en las cúbicas. Dentro de las cúbicas, y tal vez la más conocida que ustedes ya deben haber estudiado, no sé, no recuerdo si en física 2, es la ecuación de Van der Waals. Y todas estas que están acá, que yo después les vamos a ver los nombres, porque son todos nombres de autores, digamos, y son complicados, se derivan de la ecuación de Van der Waals, pero predicen mejor el comportamiento de las sustancias reales. ¿Está bien? Y se llaman cúbicas, ¿por qué? Porque el volumen aparece elevado al cubo. Las no cúbicas, que en este caso hay dos, hay tres, o sea, son 1.000.000 de ecuaciones. Ustedes agarran el libro y hay 1.000.000, nosotros vamos a ver algunas, ¿no? Pero bueno, las no cúbicas también son muy buenas, tienen un error mucho menor, probablemente que las cúbicas, pero el problema de estas ecuaciones es que requiere el uso de hasta 11, más de 11 constantes en algunos casos, pero 8, 10, 11 constantes. Y se usan mucho, pero para nuestros cálculos nos vamos a concentrar en la cúbica, porque ya lo que pasa con esta es que pierden practicidad, digamos, para hacer los cálculos a mano como nosotros hacemos. Ya para ese tipo de ecuaciones, incluso a veces para las cúbicas, necesitamos usar o simuladores o algún programa que nos haga las cuentas. Por ejemplo, en la cúbica nosotros no podemos despejar, necesitamos una calculadora que nos resuelva ecuaciones cúbicas o algún programa como el Matemática o el Silab, alguno de esos que ustedes ven en métodos. ¿Está bien? Entonces este va a ser el orden cronológico de la clase, digamos. Vamos a empezar por el factor de compresibilidad y por la ecuación de Virial, y después vamos a seguir con las ecuaciones cúbicas. ¿Está bien? Y una vez que obtengamos todos los modelos, en particular estos, vamos a ver cómo obtener la variación de esas propiedades termodinámicas que no podemos medir en el laboratorio, que son siempre tres en general: energía interna, entalpía y entropía. Entonces, vamos a empezar con el coeficiente de compresibilidad, que como les dije recién, se define con la letra Z. Este coeficiente de compresibilidad es una relación, la definición es esta, y es una relación de volúmenes, es decir, el cociente entre el volumen real que ocupa la sustancia a una presión y una temperatura dada, comparado, es decir, este volumen dividido el volumen de gas ideal. ¿Qué significa? Es el volumen que tendría esa sustancia si respondiera al modelo de gas ideal, a la misma presión y temperatura. O sea, yo para comparar, siempre para comparar tengo que dejar base algo fijo, digamos, si no, no puedo comparar. Bueno, en este caso lo que dejo fijo son presión y temperatura en los dos modelos y comparo ese comportamiento, el comportamiento real con el comportamiento ideal. Ese volumen de gas ideal lo calculo con la ecuación de estado de gas ideal. ¿Está bien? Que es esto que está acá abajo. Nosotros vamos a considerar, entonces, ¿cuál va a ser la interpretación del Z? Si el Z me da 1, ¿qué significa? ¿Qué pasa si este Z me... ¿Que es un gas ideal? Es totalmente ideal. Claro, si cuando hago los cálculos Z me da 1, significa que bajo esas condiciones de presión y temperatura, el fluido se comporta como un gas ideal. Nosotros, como esto nunca da 1, o sea, esto es teoría, digamos, pero la realidad es que nunca da 1, entonces vamos a considerar que si el Z se encuentra entre 0,97 y 1,03, el comportamiento es ideal. O sea, se puede asumir o es suficiente para considerar que el fluido se comporta de gas ideal. Fíjense que así de simple nos permite ver el comportamiento del fluido. Esta ecuación, bueno, acá lo único que hice fue despejar el volumen real,
Es decir, que si yo calculo el volumen del gas ideal y tengo alguna forma de averiguar Z, yo puedo calcular el volumen real de mi fluido. Acá lo único que hice fue reacomodar esta ecuación. Es decir, voy a expresar el volumen de gas ideal ahí y va en el denominador, ¿está bien? Entonces Z lo puedo escribir de esta forma, volumen real por P sobre RT, que esto viene de esto, ¿está bien? O sea, son formas equivalentes de escribir esto. Estas tres, por ejemplo, depende del dato que nosotros tengamos o lo que nos pida el enunciado, yo puedo escribir de estas tres formas equivalentes, ¿está bien? Si me pide una presión en algún estado, entonces si tengo la temperatura en ese estado, el Z en ese estado y el volumen en ese estado, yo voy a poder sacar la presión. Fíjense que el Z es una función de presión y temperatura. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un fluido en un estado de equilibrio 1, voy a tener un Z. Si yo tengo un fluido en un estado de equilibrio 2, voy a tener otro Z, obviamente, porque es una función de presión y temperatura. O sea, puede ser que en unas condiciones el mismo fluido se acerque más al comportamiento ideal que en otras condiciones, ¿está bien? O sea, es una función dependiente de esas propiedades, presión y temperatura. Entonces, este modelo permite determinar cualquier propiedad, presión, temperatura, volumen, evaluando Z y la correspondiente propiedad del gas ideal en las mismas condiciones. Fíjense que de acá es muy fácil ver, de acá, de esta forma de escribir la ecuación, es muy fácil ver que si Z es igual a 1, yo tengo el comportamiento ideal. Pero si Z es distinto de 1, este Z me está corrigiendo la ecuación de estado del gas ideal. ¿Está bien? Yo les dije que estas corregían, que era un factor, bueno, ese factor sería Z. Entonces, el volumen de cualquier gas real a cualquier presión y temperatura es Z por el volumen de gas ideal. ¿Qué pasa? Yo les dije en la filmina anterior que este Z servía para líquido, para gas, etc. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo líquido? Yo tengo un fluido líquido. Bueno, se hace exactamente lo mismo. Se compara el volumen del líquido, que sería el volumen real, digamos, con el que, con el volumen que ocuparía esa sustancia si a esa presión y a esa temperatura se comportara como gas ideal. ¿Está bien? ¿Cómo piensan en ese caso que va a ser el volumen del líquido con respecto al del gas ideal? Analizando este cociente. Menor, exactamente. Uno sabe que el volumen en general del líquido es bastante menor que el del gas. Por lo tanto, en esos casos, Z es mucho menor que 1, es del orden de 0,1, 0,2, aunque también hay excepciones, digamos, ¿está bien? Lo que nos permite decir que si Z nos da 0,1, por ejemplo, 0,2, estamos lejos del comportamiento de gas ideal porque justamente estamos hablando de un líquido. Pero el tratamiento que se hace de un líquido o de una sustancia que está en fase vapor o gas es el mismo. Esto es, comparar los volúmenes. ¿Está bien? O escribiendo de otras formas equivalentes a hacer estas cuentas. Entonces, este gráfico que ven acá corresponde al nitrógeno 2, sería, ¿no? Ahí me olvidé de agregarlo de arriba. Que se obtuvo experimentalmente. En las ordenadas tenemos Z, factor de compresibilidad, y en las abscisas tenemos presión de 0 a 800 bar. Y el Z se determina en este caso para distintas temperaturas que son estas que ven acá, estas curvas que ven acá que son isotermas. O sea, cada curva muestra el valor que toma Z a una dada temperatura para distintas presiones, que es lo que yo les acabo de decir, que Z depende de la presión y la temperatura. Entonces, si yo cambio una de las propiedades, el Z me cambia. Por ejemplo, a 900, el Z parte de 1 y a medida que aumenta la presión, supera el valor de 1. ¿Está bien?
Entonces, ¿cómo determinaron esto? Bueno, con la definición, lo que se hace es, se mide el volumen real que ocupa la sustancia a una presión y temperatura dada, y van, digamos, calculan el Z con la ecuación del gas ideal, y van sacando puntos que después unen unen, digamos, con trazo continuo. Por ejemplo, a 600 bar y 500 Kelvin, estamos por acá, por ejemplo, determinan qué volumen es. Así puedo obtener todo el rango de temperatura y presión. Fíjense que a cualquier temperatura, cuando la presión tiende a 0, el Z vale 1, que es esto que está acá abajo. En este caso, el fluido se comporta como gas ideal. Esto es bueno, después vamos a ver que es para muchas sustancias, ¿está bien? Pasa para cualquier sustancia a cualquier temperatura esto. Y esto obviamente ocurre porque Z vale 1, ¿no? O sea, presiones muy, muy bajas, Z vale 1, por lo tanto el fluido se comporta como gas ideal. Fíjense qué pasa con la sustancia a 200 Kelvin y, por ejemplo, estamos acá, 200 Kelvin y 100 bar. Por acá, más o menos. El Z vale aproximadamente 0,85. Es decir, según la definición del Z, el volumen real es menor que el del gas ideal a esta presión y esta temperatura. Esto significa que el gas es más compresible, que es lo que está acá. Si el Z es menor que 1, el gas real es más compresible que si se comportara como gas ideal a las mismas condiciones de presión y temperatura. Es decir, que el volumen específico se reduce más que si se comportara como gas ideal. Si en cambio analizo qué pasa, por ejemplo, a 200 Kelvin y 600 bar, vemos que el Z es mayor que 1. Eso quiere decir que el gas real es menos compresible que si se comportara como gas ideal a las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Está bien? Si el nitrógeno se comportara como líquido, deberíamos extender este gráfico en valores de 0,1, 0,2. Acá no sé tampoco a qué temperatura sería, ¿no? Habría que ver más curvas. ¿Está bien? Ese es, digamos, el análisis que se puede hacer con el factor de compresibilidad. Ya vamos a ver que este factor de compresibilidad o bien está tabulado o bien lo vamos a tener que sacar de gráficos, que es bastante inexacto, la verdad. Porque bueno, acá en realidad uno debería interpolar gráficamente, que significa a ojo, digamos, hacer una división acá, bueno. Pero así es como lo vamos a trabajar. Bueno, este gráfico es el mismo que antes, es exactamente el mismo que antes, solo que a isotermas menores que 200 Kelvin. Fíjense que el punto crítico del nitrógeno es 126 Kelvin y 3,4 megapascales. En el gráfico anterior estábamos en condiciones supercríticas, ¿está bien? O estaban graficadas temperaturas supercríticas. Y ahora, por supuesto que si tenemos el punto crítico nos aparece la campana, que en un gráfico Z presión tiene de esta forma, ¿no? Entonces, para que vean que la rama del líquido, en este caso, va a estar en Z bajos, digamos, ¿no? Bueno, yo les dije recién que cuando era 0,1, 0,2 se comportaba aproximadamente como un líquido. O sea que la rama de líquido saturado es la que está en zetas pequeños y las de vapor saturado la que están a zetas mayores. Al igual que antes, cuando P tiende a 0, cuando la presión tiende a 0 para las isotermas, el Z tiende a 1. Hay que ver las isotermas acá, no hay que confundir con esto que está acá, que serían este punto. Por ejemplo, si seguimos la isoterma de 130 Kelvin, que es esta, miren, tienen formas raras, ¿no? En este gráfico. Esta que está acá, vemos que el nitrógeno 2, a medida que aumenta su presión, a medida que la seguimos de acá, ¿no? A medida que aumenta la presión, el Z disminuye. Disminuye hasta aproximadamente 4 megapascales, lo que indica que es más compresible.
Y luego, a presiones cada vez mayores, el Z aumenta a valores mayores que 1, lo que indica que a elevada presión el gas real es menos compresible. O sea, eso es el comportamiento, ¿no? Si vemos, si seguimos la isoterma. ¿Qué pasa dentro de la campana? Por ejemplo, si analizamos la isoterma de 110 Kelvin, acá faltan todas las ramas que están así, ¿no? Todas las porciones verticales serían. ¿Qué significa? Eso significa que la presión no varía porque ¿dónde estamos? Si las isotermas tienen que ir ahí coincidentes con la presión, ¿qué significa cuando son constantes? ¿Estamos dentro de la campana? Que estamos en el equilibrio. ¿En el equilibrio líquido-vapor? Exacto, en el equilibrio líquido-vapor, exactamente. Si analizamos la isoterma de 110 Kelvin, vemos que dentro de la campana sigue la línea punteada, ya que en el cambio de fase, presión y temperatura deben ser constantes. La presión de saturación es aproximadamente 1,8 pascales, pónganle, y a esa presión y temperatura vemos que el Z varía mucho. El Z que leemos sobre la curva de vapor aproximadamente es 0,8 y el que leemos sobre la rama de líquido es 0,1. Entonces así son los diagramas del coeficiente de compresibilidad para una sustancia en particular. ¿Está bien? Ahora vamos a ver vamos a ver un ejemplo para calcularlo y todo eso. Pero esto para que se vayan familiarizando qué aspecto tienen, digamos. Este gráfico que ven acá se llaman, que es lo que vamos a ver ahora, se llaman cartas generalizadas. Y está basado en una experiencia de laboratorio, como siempre, como todo lo que vemos en termo, que hizo en 1946 este autor, que es un solo autor. Esa es la publicación, bueno, sé que a nadie le interesa, pero estaba ahí y bueno, está interesante si alguno la quiere ver. Y en la experiencia esta de laboratorio lo que se hizo fue usar 10 sustancias diferentes, que son estas que están acá. Entonces, lo que hizo este autor fue determinar Z, al igual que dijimos antes, medimos el volumen específico que ocupa a una presión y una temperatura, y luego calculamos el Z. La diferencia es que en lugar de graficar Z versus presión, lo que hizo fue graficar Z pero versus presión reducida. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? O sea, él tuvo en cuenta el Z en función de la presión reducida y de la temperatura reducida, que es esto que está acá. No graficó en función de P y de T, sino en función de PR y TR, que es esto que está acá. Ya vimos, acá está la definición de los parámetros reducidos, esto lo vimos en la unidad anterior, que es el cociente entre, por ejemplo, la presión reducida entre la presión que ocupa el gas o que tiene el gas y la presión crítica, de forma análoga para la temperatura. Es decir, que yo puedo definir una temperatura reducida para todas las temperaturas y una presión reducida para todas las presiones, ¿no? Este parámetro crítico, que es la presión crítica y la temperatura crítica, es dato de la sustancia, una propiedad de la sustancia, y siempre la sacamos de REFPROP o de tablas. Entonces, lo que hizo fue básicamente cambiar la escala del gráfico y dibujó las curvas de todas las sustancias en un solo gráfico. Entonces, ¿cómo leemos este gráfico? Por ejemplo, en la curva en donde T reducida es igual a 1. Esto significa que la temperatura es la temperatura crítica. Eso no cambia. Pero como cada sustancia tiene una temperatura crítica diferente, esto implica que para las distintas sustancias la temperatura va a ser distinta. O sea, si T reducida es constante y esto cambia para todas las sustancias, necesariamente la temperatura cambia también para todas las sustancias. ¿Está bien? Pero él lo que hizo fue definir T reducida constante. Por ejemplo, supongamos una sustancia A con una temperatura crítica de 100 Kelvin y B con una temperatura crítica de 200 Kelvin. Y, por ejemplo, la presión crítica de la sustancia A es 1 bar y la presión crítica de la sustancia B es 2 bar. Si yo tomo la sustancia A y le mido su volumen a 100 Kelvin y 1,5 bar, entonces en esas condiciones TR va a ser 1 y P reducida, por ejemplo, va a ser 1,5, que es este punto que está acá.
¿Está bien? El Z va a ser aproximadamente 0,25, pónganle. Entonces, si yo hago lo mismo con la otra sustancia, pero en otras condiciones, también voy a lograr que TR y PR sean 1,5. Entonces ahí tengo 2 puntos de la curva, y así con todas las sustancias. Entonces, cuando graficó, el autor vio que para la misma TR y la PR, todas las sustancias tienen aproximadamente el mismo Z. O sea que acá debería haber una nube de puntos para cada lugar, en las 10 sustancias deberían estar juntas. Obviamente esto es una aproximación experimental, hay desviaciones y se pueden corregir, pero nosotros vamos a asumir que para la misma TR y la misma PR, todas las sustancias que son distintas tienen el mismo Z. Entonces, este experimento permite condensar todo en un solo diagrama, que es lo que se conoce como carta generalizada, lo que significa que se puede aplicar a todas las sustancias. En este caso, este gráfico es válido para estas 10 sustancias, y en realidad, como les decía recién, hay sustancias que no caen exactamente sobre la curva, y existen correcciones, pero nosotros vamos a suponer que todas esas cartas son válidas para todas las sustancias. O sea, nosotros vamos a dar este gráfico, y para cualquier sustancia que trabajemos, si tenemos, por ejemplo, presión reducida y temperatura reducida, de esa sustancia vamos a sacar Z. No importa, no vamos a tener en cuenta, digamos, para qué sustancia se hizo experimentalmente. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque ya, como les dije recién, los métodos gráficos tienen mucho error. ¿Por qué? Porque yo no voy a ver lo mismo que ven ustedes, por ejemplo, si más vale que tiene que estar en un rango. Si yo entro con 2 y tengo una T reducida de 1,30, nos van a decir que el coeficiente de compresibilidad vale 0,75, porque está acá. Digamos, vamos a estar en un rango, pero el gráfico tiene mucho error. Y si a ese error le sumamos otro gráfico para corregir este error, es un error más otro error. Entonces, por eso nosotros vamos a suponer que estos gráficos generalizados son válidos para todas las sustancias. ¿Está bien? Entonces, bueno, nosotros, este es el aspecto de los gráficos que vamos a usar nosotros. Así. Ven que acá ya no dice para qué sustancia, ¿no? Fíjense, este es igual que el anterior, es igual que el anterior, pero el rango de la presión reducida es menor a 1. O sea, la presión reducida está entre 0 y 1. Fíjense que el anterior estaba entre 0 y 7. ¿Está bien? Por eso vemos como esta forma de las curvas, ¿no? Esto, o sea, está como ampliado esa sección. Entonces, además de las curvas de temperatura reducida, fíjense que ahí tienen sobre las curvas TR. ¿Lo ven? ¿Lo llegan a distinguir ustedes en la compu? Sí. Bueno, ahí tienen temperatura reducida. Acá tienen presión reducida y acá el coeficiente de compresibilidad. Además de las curvas de temperatura reducida, que son 1, 0,95, 0,9, 0,85, o sea, se leen así, digamos, son estas de acá, tenemos otras curvas punteadas, o sea, las de temperatura reducida tienen pendiente negativa, y tenemos otras curvas punteadas que tienen pendiente positiva, que son estas que empiezan en 0,7, 0,8, etcétera, y que suben para allá. Esas curvas son curvas de volumen pseudo reducido. ¿Y qué es eso? El volumen pseudo reducido se define como el volumen medido a una presión y una temperatura dada dividido el volumen pseudo crítico. O sea, el volumen a una presión y temperatura dada, esto lo conocemos, dividido el volumen pseudocrítico, que es esto que está acá, que es el volumen calculado, o sea, es el volumen que ocuparía el gas si se comportara como gas ideal, pero en las condiciones críticas. ¿Me siguen? Es el volumen calculado para la sustancia con la ecuación de gas perfecto, pero en las condiciones críticas. Por eso se llama pseudocrítico. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, si yo hago el cociente entre este volumen y este volumen,
es lo que se conoce como volumen pseudo reducido, que es esto que está acá y que corresponde a estas curvas. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando calculo el volumen pseudo crítico, es calcularlo en el punto crítico de la sustancia como si se comportara como gas ideal. Entonces, esas curvas, ¿para qué me sirven? Porque a veces en los problemas yo puedo tener temperatura. Fíjense, para calcular el coeficiente de compresibilidad necesito entrar con dos parámetros de este gráfico. Si yo entro con la presión reducida sola, ¿dónde corto acá? No sé. Necesito cortar o con el dato de la temperatura reducida, o ahora que vi esta definición, con el dato de volumen pseudo reducido. Es decir, necesito dos parámetros para entrar a las cartas generalizadas. Entonces, hay veces que voy a tener el dato de TR y PR, y hay veces que voy a tener el dato de temperatura reducida y volumen pseudo reducido. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, dependiendo de mis datos, voy a poder calcular lo que me piden. ¿Se entiende? Esto, chicos, por ejemplo, el año pasado en el parcial se tomó esto. O sea, era un ejercicio del coeficiente de compresibilidad y tenían que entrar al gráfico y tenían que calcular el volumen pseudo reducido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hicieron, no sé, el 50% de los alumnos, por ejemplo, el pseudo reducido les daba, no sé, 1,10, por ejemplo. Fíjense, 1,10 está acá. Esta es la curva de volumen pseudo reducido. ¿Y qué hicieron todos? Tomaron esta curva de 1,10, que es la de temperatura reducida. Entonces, como entraron mal al gráfico, sacaron mal todo después. O sea, tienen que acordarse. Estas son las de volumen pseudo reducido y estas de pendiente negativa, las de temperatura reducida. ¿Está bien? Que igual se los dice acá. O sea, lo tienen acá en el gráfico, pero para que estén atentos a dónde cortan, digamos. Profe, Sí. y digamos, las líneas 0,95 de temperatura reducida, 0,90, ¿por qué se cortan ahí? No tienen Porque continuidad. Ahí, aguantame un minuto que cierro. Bueno, eso yo no se los dije porque no nos vamos a meter en detalle, pero en teoría cuando las curvas, viste que acá cambian, si prestás atención, cambian de continuas a punteadas. Sí, sí. Bueno, ahí aparentemente hay un cambio de comportamiento, nosotros no lo vamos a ver. Aparentemente para ciertas sustancias, acá se empieza a comportar como líquido, aunque el Z es bastante alto. Pero como yo les dije recién y que vamos a usar esto para cualquier sustancia, no nos va a importar. ¿Está bien? Sí, profe. Por eso acá no se... Fíjate que acá también hay punteadas. Nosotros lo vamos a tomar como si fueran todas continuas en lo que vamos a hacer. Bueno. Esta, por ejemplo, es la misma que vimos recién, pero fíjense que es para una presión reducida ahora hasta 10. La otra era de 0 a 1, esta es de 0 a 10. Y la amplificación superior corresponde a los zetas que son mayores que 1. ¿Está bien? Y a una temperatura reducida de temperaturas reducidas mayores que 3,5, que es la última que vemos acá. ¿Está bien? Esto es simplemente una ampliación de esta parte. Porque fíjense que si tenemos que, esto es lo malo que tienen los gráficos, ¿ven? Si acá tienen que determinar algo, es muy difícil ver el punto exacto. Es muy difícil, o sea, hay que, por ejemplo, no sé, si les da, acá tenemos, por ejemplo, esto es, está bien, acá está, volumen pseudo reducido, no, esta es, sí, volumen pseudo reducido que está ahí. Si les da, por ejemplo, 0,32, tienen que buscar entre medio de estas dos. Bueno, imagínense si les tocara hacerlo por acá, ¿no? Entonces, muchas veces los gráficos tienen las ampliaciones. ¿Está bien? Ese es el tipo de gráfico que vamos a usar para resolver los ejercicios. Y este otro es igual, pero va de 10 a 40. Fíjense, ahí están marcados los volúmenes pseudo reducidos y acá están las temperaturas reducidas.
Fíjense que esto está, o sea, tenemos una escala mucho mayor, ¿no? Acá, si prestan atención y comparan con este gráfico, el del principio que vimos, ven que acá las curvas hacen como un cambio. O sea, fíjense que de acá abajo, yo tengo que crecen, acá crecen al revés, digamos, ¿no? 200, 240, 300, y acá, por ejemplo, crecen para allá. Por eso tienen esa diferencia en el crecimiento acá también. Es porque pasamos esa zona donde se invierte, digamos. Bueno, y eso que acabamos de ver, con esa simple definición del coeficiente de compresibilidad, por ejemplo, podemos analizar el comportamiento de los fluidos. O sea, nosotros en el parcial no les vamos a decir calcule el Z. No, se hacen este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿es posible considerar como gases ideales a tales sustancias en las siguientes condiciones? ¿O tal sustancia se comporta como gas ideal? O sea, no va a ser tan explícito. Ustedes tienen que saber conceptualmente para qué necesitamos el Z. ¿Qué respuesta nos da el Z, digamos? ¿A qué pregunta? ¿Está bien? Entonces, para responder a esa pregunta, que es esta, que está acá, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Yo acá no lo hice, pero tienen que calcular el Z. Y como les adelanté, ese va a ser el criterio para ver si se comportan como gas ideal o no. ¿Está bien? Por ejemplo, si les da 0,96, no se comporta como gas ideal. Este es el rango que nosotros vamos a usar. Entonces, calculando presión reducida y temperatura reducida para el aire, es decir, que necesitan los parámetros críticos nada más, porque acá ya les da presión y temperatura, entran un gráfico a cualquiera de los que tienen ahí en la teoría para sacar el Z de las cartas. Y entonces ahí analizar ese Z. ¿Cuán lejos está de este rango que nosotros vamos a considerar como el rango en el cual el fluido se comporta como gas ideal? ¿Está bien? Esto es bastante sencillo, por eso no lo hice acá, digamos. Algún dato importante es que el Z también se puede calcular en ResProp. Y eso está bueno porque ustedes pueden comparar. Porque ustedes en el ResProp ingresan directamente, por ejemplo, con presión y temperatura, o sea, no tienen que darle parámetros reducidos al ResProp. Ustedes ya, si ingresan este estado específico en el ResProp para el aire y seleccionan como propiedad el factor de compresibilidad, pueden compararlo con el que saquen de la carta generalizada. ¿Está bien? Para ver que estén más o menos haciendo bien las cosas a vos. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ahora sí. Que es bastante sencillo también. Entonces, nos dice, en una reunión de trabajo, un colega afirma que el oxígeno gaseoso a 160 Kelvin y 3 megapascales puede ser tratado como un gas ideal con un error menor al 10%. Y entonces se les pregunta, ¿es esta afirmación válida? Y que justifiquen su respuesta. Entonces, ese error relativo, cuando dice un gas ideal con un error relativo al 10%, se refiere al volumen. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a ResProp con los datos de presión y temperatura, como les dije recién, y obtenemos el volumen específico, que está acá. ¿Está bien? Calculamos con la ecuación de estado el volumen del gas ideal, que está acá, fíjense las unidades por kilomol, así que vamos a usar RU, y calculamos el error relativo. El error relativo se calcula como el volumen, que sería este que vamos a obtener de ResProp, que es el experimental, menos el de gas ideal sobre el de gas ideal. ¿Está bien? Y cuando hacemos el porcentaje nos da un 20%. Entonces lo que dice el colega no es válido porque el error supera el 10%. Entonces, como les decía recién, el Z yo lo puedo calcular para verificar justamente que si no se comporta como gas ideal tiene que estar lejos a 0,97, 1. Bueno, si yo le pido a ResProp que lo calcule,
esto le da 0,79. Y si ustedes lo calculan, haciendo el cociente de los volúmenes, le da 0,792. O sea, está bastante cercano, vean, el coeficiente entre lo que calculan y el resto. ¿Está bien? Eso, por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo. Ahora vamos a aumentarle un poco la dificultad. Ustedes en las filminas que están en PEDCO tienen un montón de ejercicios resueltos en el matemática, porque el año pasado Susana, en realidad nosotros, como ya les dije, a principio de año no teníamos conexión a internet, entonces Susana hacía directamente la práctica con la teoría. Yo van a ver que me voy a saltear un montón de esos ejercicios porque ustedes ahora tienen los días de práctica específicos, ¿está bien? Antes Susana mezclaba teoría y práctica todos los días. Pero igualmente ustedes los tienen ahí para seguirlos. Pero bueno, este creo que lo tiene. Entonces dice, un tanque cerrado y rígido lleno con vapor de agua a 20 megapascales y 500 grados centígrados es enfriado hasta una temperatura de 400 grados centígrados. Entonces, usando el modelo del factor de compresibilidad, determine el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos del vapor de agua en el estado inicial y la presión en el estado final. Fíjense, ¿cómo clasificamos este sistema? No nos olvidemos de lo que vimos antes. Esto sigue todo primer principio, segundo principio, sigue hasta el final. ¿Cómo clasificamos este sistema? Sistema cerrado, En régimen régimen estacionado, estacionario. diatérmico, ¿Cómo régimen? no estacionario, No estacionario, perfecto. Y si es rígido y es cerrado, ¿qué otra deducción pueden sacar? Volumen constante. Exactamente, volumen específico constante. Entonces, ¿qué es el primer punto que me piden, no? Pero claro, el volumen específico ahora no lo puedo sacar de ResProp, no puedo ingresar con 20 megapascales y 500 grados centígrados a ResProp. ¿Por qué? Porque me piden que lo haga haciendo el modelo, utilizando el modelo de factor de compresibilidad. Esto con ResProp yo agarro, saco esto y ya saco B. O sea, sería mucho más fácil. Pero lo que vamos a hacer es calcular ese volumen específico usando Z y justamente calcularlo con ResProp para ver cuán cerca o lejos estamos. ¿Está bien? Entonces, nosotros necesitamos Z, sí o sí. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer? Estos son los datos que yo tengo inicialmente. ¿Está bien? Tengo presión 1, temperatura 1, acá la pasamos a Kelvin, y temperatura, a ver, me parece que, sí, está bien. Y temperatura 2. Esto que les puse acá en rojo son los parámetros críticos de la sustancia. ¿De dónde saco estos parámetros críticos? Los saco del mismo ResProp. Cuando ustedes eligen la sustancia, después se pueden ir a propiedades y les da todo esto, o directamente de la página que yo les pasé ayer de NIS. ¿Está bien? Estos son datos siempre, estos son propiedades conocidas, tabuladas y que las vamos a tener de datos. Entonces, para averiguar el Z y utilizar efectivamente la definición del Z, lo que vamos a hacer es ingresar a las cartas generalizadas. Y para ingresar a las cartas generalizadas dijimos que necesito al menos 2 parámetros. En este caso tenemos los datos para calcular presión reducida en el punto 1 y temperatura reducida en el punto 1, que es lo que hice acá. Entonces, con estos 2 parámetros, ingreso al gráfico, que está acá más o menos, presión reducida. Vieron que acá, este es el problema de los gráficos, que hay que interpolar a ojímetro. Vamos a suponer que la de temperatura reducida está ahí, la de 1,23. La corto y leo en el eje de las ordenadas mi valor de Z, que es aproximadamente 0,83. ¿Está bien? Entonces, ahora que tengo el Z, lo que me queda hacer para calcular el volumen es multiplicarlo por el volumen de gas ideal. Bueno, el volumen de gas ideal, fácil, porque ya tengo todos los datos. Como lo voy a hacer por kilogramo, uso R particular del agua. T1 lo tengo, P1 lo tengo, calculo el volumen de gas ideal. Y después simplemente hago Z por el volumen de gas ideal y obtengo el volumen específico en el estado 1. Que, como es el mismo
Chicos, ¿me escuchan ahí? Se desconectó internet. Sí, profe. ¿Dónde me habré quedado, no? Díganme hasta dónde no vieron. La parte de un poquito después de cuando encontró las temperaturas, la temperatura y la presión crítica, digamos. ¿Vieron cuando ingresé al gráfico? Sí. ¿Esto lo vieron o no? Sí. Sí, O sea, hasta que calculé Z, básicamente, ¿no? claro. Bueno, después de que calculo Z, entonces simplemente lo que hago es usar la definición del factor de compresibilidad que me dice que el volumen real va a ser igual a Z por el volumen de gas ideal. Entonces, el volumen del gas ideal lo calculo para esa sustancia en las condiciones iniciales como si se comportara como gas perfecto, que es esto que está acá, esta cuentita que está acá. Entonces el volumen 1 real va a ser este. Lo que yo les decía es que como el recipiente es cerrado y rígido, este volumen específico va a coincidir con el volumen específico en el estado 2. ¿Está bien? Y les decía esto, que esto es lo feo de los gráficos, que bueno, uno tiene que determinar un poco a ojo. Entonces, ese sería el inciso A. Entonces, les decía también que tengan cuidado acá, que esto siempre va en Kelvin. Siempre en Kelvin. Entonces, ¿cuál es más compresible? Veamos el Z. ¿Cuál es más compresible, el real o el ideal? Digamos, si la sustancia se comporta como real o como... El real es más complejo. El real, exactamente. El real. Entonces, ahora vamos a ver qué nos pedía el inciso 2. El inciso 2 nos pedía ahora la presión en el estado final. Entonces, fíjense ahora lo que vamos a hacer. De los datos tenemos B2, ya lo dijimos que como era cerrado y rígido, B1 igual a B2. Y la temperatura reducida en el estado 2 también la tenemos porque nos dicen que el vapor de agua se enfría hasta una temperatura dada. O sea que T reducida 2 la puedo sacar. ¿Está bien? Pero para entrar al gráfico yo necesito otro parámetro. Y como la presión me la piden, la presión reducida no la voy a tener. ¿Cuál es el otro parámetro que vimos recién para ingresar al gráfico? Es el volumen pseudocrítico. ¿Está bien? El pseudocrítico. Para luego calcular, no, perdón, le dije cualquier cosa. Para ingresar al gráfico necesito presión reducida, temperatura reducida o volumen pseudo reducido. Pero para calcular el pseudo reducido necesito el pseudocrítico. Eso les quise decir recién. Con este es con el que entramos al gráfico. Entonces, ¿tengo los datos para calcular este? Sí. ¿Por qué? Porque el pseudocrítico necesita los parámetros críticos, que son datos, y el volumen 2 lo tengo, porque es el mismo que el volumen 1. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el cociente entre estos dos e ingresar al gráfico. ¿Con qué? Con el volumen pseudo reducido y la temperatura reducida, que es esto que está acá. Acuérdense, estas dependientes positivas eran el volumen pseudo reducido. Si ustedes lo calculan, les va a dar aproximadamente 1, creo que 1,2, no sé si lo calculé, ¿verdad? No hice el cociente. Pero bueno, si hacen este cociente, les va a dar 1,12 por ahí, me parece. Bueno, ingreso con el volumen. ¿Cómo? Qué boba, 1,14, acá está. 1,14, que es más o menos esa curva de. Entonces, ingreso con eso, ingreso con la temperatura reducida, que está entre 1 y 1,05, es ese punto, y leo el factor de compresibilidad. Y acá tengo dos formas de determinar la presión final, que es lo que nos pide el inciso. Una es con el punto determinar Z, y otra es directamente leer de acá la presión reducida. ¿Por qué? Porque la presión reducida, yo directamente de la presión reducida que me da 0,68 puedo despejar P2.
¿Por qué? Porque este valor por la presión crítica me da directamente P2. O sea que esa es una forma gráfica, digamos, ¿no? Yo directamente de acá, de este punto me voy para abajo y leo cuánto vale mi presión reducida y saco de acá P2. La otra forma es calcular el Z. Si yo calculo el Z, que en ese punto me da más o menos 0,75, lo que puedo hacer es, a partir de la definición de Z, despejar la presión, que es lo que yo les escribí en la primera filmina, esas formas equivalentes. La presión en el punto 2 la puedo calcular como Z por R por T2 sobre B2. Como estos dos son datos, yo directamente puedo calcular P2. Fíjense, de esta forma me da 15,14, del gráfico estimado más o menos me da 15,028 y de ResProp me da 15,5. ¿Entendieron, chicos, más o menos cuál es el mecanismo para resolver los problemas? Es básicamente encontrar, para entrar a la carta necesitamos alguno de los parámetros que está en la carta, ¿no? Temperatura reducida, presión reducida o volumen pseudo reducido. Por supuesto que también les podrían dar como para ingresar el Z, pero bueno, en general el Z es lo que buscamos. ¿Pero se entiende? ¿Hay alguna duda de esto? Si no, avanzamos al próximo modelo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es otro modelo que es la ecuación de estado del virial, que está en la categoría, cuando yo les di la filmina inicial, yo se los puse en la categoría de corrección de la ecuación de gas perfecto. Bueno, en realidad es más o menos eso, pero en realidad esta ecuación tiene una base teórica importante que se basa en la teoría cinética de los gases y de la mecánica estadística, que es lo que tienen acá, que es lo que dice acá, digamos. Y por eso se usa mucho en lugar de otros modelos. O sea, esta ecuación la van a usar un montón, incluso los de petróleo creo que se usa bastante. Y como les decía, es lo mismo que lo que vimos ayer de la de Clapeyron y versus los modelos empíricos, digamos. Uno siempre se va al que tiene sustento teórico, esa es la verdad. Porque los empíricos, está bien, respetan, leen bien, representan bien, pero cuando está la hora de la explicación, ahí se quedan medio cortos de teoría. Entonces, esta ecuación de estado, a diferencia del coeficiente de compresibilidad, se aplica solo a gas o vapor. ¿Está bien? Entonces, este tipo de modelo pretende describir el comportamiento que se observa experimental de las sustancias reales. Por ejemplo, describir estas curvas experimentales con el menor error posible. Como vimos en este gráfico, a medida que la presión sube, el comportamiento del nitrógeno se aleja o se desvía del comportamiento ideal. Bueno, entonces la ecuación del virial tiene en cuenta esa desviación mediante una serie infinita. Hay dos formas alternativas de encontrar la ecuación del virial. Una es con una serie infinita de presiones y otra es con una serie infinita de volúmenes. Las dos son equivalentes. ¿Está bien? La ecuación del virial lo que hace es expresar al Z, o sea, el factor de compresibilidad, mediante infinitos términos. Infinitos términos. Es decir, si Z es igual a 1, esto se me va, bueno, no tengo ningún término más y me queda esto que es lo conocido para nosotros. Ahora, si el Z es igual a 1 más, por ejemplo, que yo estoy alejado del modelo de gas ideal, voy a tener un Z igual a 1 más un coeficiente B' de virial por la presión. Si me alejo aún más del comportamiento de gas ideal, entonces voy a tener más un tercer coeficiente de virial por la presión al cuadrado. Y así una serie infinita en términos de presión. ¿Qué significan estos coeficientes que están acá? Bueno, ¿se acuerdan que
cuando vimos la ecuación de gas perfecto, nosotros planteamos una serie de hipótesis, por ejemplo, que las moléculas no tenían un volumen propio, o sea, eran puntos que no tenían un volumen propio y que a bajas densidades esos puntos o esas moléculas no tenían fuerzas intermoleculares entre ellas. Es decir, la fuerza de atracción entre las moléculas era nulo y solamente interactuaban con las paredes del recipiente. Bueno, en ese caso teníamos entonces que la sustancia se comportaba como gas ideal y por lo tanto, según esto y lo que acabamos de ver recién, Z es igual a 1. ¿Está bien? A medida que yo aumento la presión de una sustancia, las moléculas están más juntas. Y cuando las moléculas están más juntas, las fuerzas intermoleculares se hacen más fuertes hasta que ya no puedo despreciarlas, porque el comportamiento ya no es ideal. Es decir, que el Z se aparta de 1. Entonces, para tener en cuenta esa interacción entre moléculas, se adicionan estos coeficientes de Virial. Entonces, el segundo coeficiente de Virial, que se le llama este, que en realidad sería el primero, pero es porque va en el segundo término, digamos. Este coeficiente de Virial, beta prima, que es el segundo coeficiente de Virial, tiene en cuenta la interacción entre dos capas de moléculas adyacentes. Es decir, la fuerza es entre moléculas más cercanas, pero ustedes saben que el fluido en realidad son capas de moléculas. ¿Está bien? Entonces, el segundo coeficiente tiene en cuenta las fuerzas entre dos capas adyacentes. Si yo aumento aún más la presión, como les dije recién, esas fuerzas de interacción se hacen importantes. No solo entre capas vecinas, sino con una tercera capa que está más alejada. Y en ese caso se agrega el tercer coeficiente de la ecuación de Virial, que tiene en cuenta 3 capas de moléculas y así con cada uno de los términos que se suman. ¿Se entiende? Esa es el porqué, digamos, de la expresión del Virial. Entonces, si yo considero la fuerza de interacción entre n capas, requeriría n términos, o sea, infinitos términos de la ecuación del Virial. Y eso, en algún punto, deja de ser práctico. O sea, mientras más alta sea la presión, más términos voy a necesitar para representar el comportamiento real del gas. Y así voy a estimar Z. ¿Está bien? Por supuesto que nosotros no vamos a trabajar con infinitos términos, pero esto es lo que tienen las ecuaciones, digamos, que se usan para predecir o representar el comportamiento real. ¿Está bien? Bueno, como les dije recién, una forma equivalente es escribir la ecuación del Virial, pero en una serie infinita de volúmenes, en donde también hay coeficientes, pero si comparamos coeficientes del mismo orden, o sea, B' con B, no son exactamente iguales. ¿Está bien? No dan igual, sino que existe una relación entre el B' y el B, que es esta que está acá abajo. Nosotros la ecuación del Virial la vamos a trabajar hasta acá. O sea, la vamos a truncar en el tercer coeficiente del Virial. Más allá no vamos a ir. Entonces, vamos a usar una u otra expresión dependiendo de qué, de los datos que yo tenga en mi problema. Si yo conozco presión y temperatura, entonces con la primera yo podría despejar el volumen directamente porque puedo usar esta igualdad. Si yo conozco cada uno de los coeficientes, la presión y la temperatura, de acá despejo B. ¿Está bien? En cambio, si yo tengo temperatura y volumen, tengo este valor, tengo los coeficientes, tengo temperatura, entonces puedo despejar presión de acá. O sea, depende de los datos, va a ser la que yo use. En general, los segundos coeficientes de Virial son negativos. En general. Puede pasar que no, pero en general son negativos. Y los demás, tanto C como los de mayor orden, son positivos. Entonces, para nosotros, a ver, acá hay una pregunta, ¿a qué llamamos una presión alta? Para saber, bueno, eso lo vamos a ver al final, cuando veamos más o menos algunas recomendaciones para utilizar igual para ver cuándo cometemos mucho error con esa fórmula. Claro, sí, es lo que les digo, nosotros la vamos a acotar hasta acá,
para las presiones a las que vamos a trabajar nosotros, pero ahora después, al final de todo esto, vamos a ver las recomendaciones para cuándo usar este término o porque también tiene que ver con el tipo de molécula. ¿Está bien? Así que si esperás un ratito, ya llega ahí esa parte, Germán. Bueno, entonces, como les decía, si bien esta serie es infinita, nosotros la vamos a truncar. O sea, no vamos a despejar, no vamos a usar infinita. ¿Cuánto mucho? La vamos a ver en hasta acá, digamos. ¿Está bien? Por lo que la vamos a utilizar cuando tengamos presiones moderadas. Más de 3 términos no vamos a usar. Y los coeficientes, estos, B', dependen de la sustancia, porque acá yo B' lo despejé en función de B, pero todavía me falta saber cómo calcular B. ¿Está bien? Vamos a necesitar las ecuaciones que describen este coeficiente, porque hasta acá, hasta el momento, no puedo saber ni cómo escribir acá ni cómo escribir acá. Necesito calcular, en este caso C y B, y en este caso B, para poder determinar esos coeficientes. Bueno, acá hay esto es como un pequeño resumen de lo que le acabo de decir. Los coeficientes de Virial dependen de la naturaleza del gas y de la temperatura. Desde el punto de vista de la termodinámica estadística, el segundo coeficiente, bueno, esto ya se los comenté. Los valores experimentales de los coeficientes para distintos gases se pueden extraer de la literatura. Y bueno, las series son infinitas, pero nosotros las vamos a truncar dependiendo del rango de presiones que utilicemos. Y eso es lo que les quería comentar acá, que era lo que decía el compañero que preguntaba recién. Si la presión del sistema que analizamos es menor a 15 bar y las temperaturas están por debajo de la temperatura crítica, entonces con 2 términos la ecuación representa bien el comportamiento experimental. En este caso, cualquiera de las 2 series con 2 términos es equivalente, tanto la serie de presiones como la serie de volúmenes. ¿Está bien? 2 términos, o sea, el 1 es un término y el segundo término, que sería con el coeficiente, con el segundo coeficiente de Virial. Recuerden que B' era igual a B por P, a B sobre RT. Por eso lo escribimos acá de forma equivalente. ¿Está bien? Lo único que hicimos fue reescribir B'. Y esta es la serie en volúmenes, para dejar las dos en función de B. Como le dije recién, voy a usar la que me convenga según los datos de mi problema. Se aumenta la presión a la cual se encuentra la sustancia entre 15 y 50 bar, se requiere considerar entonces el tercer coeficiente de Virial. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares entre capas aumentan. O sea, ya no puedo despreciar ese término. Y para encontrar la mejor descripción de los datos experimentales, entonces tengo que agregar el tercer coeficiente de Virial. O sea que usaríamos en este rango esta expresión. Cuando la presión ya es muy alta, es decir, ya las moléculas se encuentran muy cerca y aumenta notablemente la densidad de fluidos, el número de términos necesarios de la ecuación de Virial para que describa ese comportamiento se vuelve totalmente impráctico y entonces acudimos a otras ecuaciones de estado. ¿Está bien? O sea, ya cuando la cuenta es tediosa y ya es más difícil hacer la cuenta que representar experimentalmente lo que estoy viendo, entonces me voy a otra ecuación. O sea, las ecuaciones tienen eso, que dependiendo lo que me convenga, voy a usar una u otra siempre que esté en el rango adecuado de aplicación. ¿Está bien? Ahí quedó más claro, Germán, lo que preguntabas. Bien. Entonces, hasta acá vimos cómo se utiliza la ecuación, vimos el rango de validez, vimos qué significa cada término, pero seguimos sin saber cómo calcular estos coeficientes. Entonces, ahora vamos a ver justamente eso. Para estimar esos coeficientes,
se utilizan dos modelos empíricos. Es decir, como les expliqué ayer, esos modelos surgen de ajustar los coeficientes a un montón de datos experimentales. O sea, yo tengo que hacer que mi función describa estos datos experimentales que tengo, como sea, digamos. No tengo una base teórica por detrás, yo logro que los describan. Entonces, esos son los modelos empíricos que vamos a ver. Entonces, el primer modelo es el modelo de Van Ness y Abbott, o no sé cómo se pronuncia, pero no importa, que depende de la sustancia. Fíjense, B, que está acá, yo lo puedo despejar pasando todo esto para allá, va a depender de P crítica, T crítica y la constante. Igual a qué? A dos funciones que dependen de la temperatura reducida, que son estas que están acá. Fíjense que a pesar de que se ve complejo, las cuentas son muy fáciles. O sea, de esta expresión nosotros queremos calcular B. Y para eso necesitamos los parámetros críticos de las sustancias, que son datos. Del otro lado, o sea, de este lado, que tenemos estas dos funciones, vamos a necesitar la temperatura reducida, que en definitiva, ¿qué es? La temperatura a la cual estoy analizando el comportamiento y la temperatura crítica, más un factor W que ven ahí, que se llama factor acéntrico. El factor acéntrico es una propiedad de cada sustancia pura y por suerte está tabulado. Yo le subí ayer, creo, no me acuerdo cuándo, un apéndice que es el apéndice A, que ahora vamos a ver el aspecto, pero en ese apéndice A tienen, de las sustancias que vamos a usar, de casi todas, tienen presión crítica, temperatura crítica, factor acéntrico, volumen crítico, etc. ¿Está bien? Entonces, lo que nos indica ese factor acéntrico es cuánto se desvía la pendiente de la curva de vapor respecto de una pendiente de referencia que es la de los gases nobles. No vamos a ver cómo se deduce ni nada de eso, pero bueno, sepan que es una propiedad que está en tablas y que también se puede encontrar en ResProp, que cada sustancia tiene su factor acéntrico. ¿Por qué? Porque depende de la curva de vapor y la curva de vapor es propia de cada sustancia. Es decir, que necesito básicamente para los coeficientes la propiedad de la sustancia y la temperatura a la cual estoy haciendo el análisis. Esto es para calcular B. Si ya tengo B, entonces ya voy a tener B'. ¿Está bien? Con B tengo B', por lo tanto puedo determinar este término y este término. Ahora vamos a ver C. La otra correlación es la correlación de Orbe y Vera, que sirve para calcular C y tiene una forma parecida, pero un poco más compleja. Al igual que B, depende de la sustancia, otra vez a través de sus parámetros críticos y de la temperatura. Fíjense que tiene otras funciones, igual que acá, que ahora se llaman G, que dependen únicamente de la temperatura reducida, es decir, de T y T crítica, y el factor acéntrico. Fíjense que estas son ecuaciones extrañas, miren los exponentes que tiene, ¿no? O sea, no es algo común, y es justamente porque son ecuaciones empíricas. O sea, porque tienen que ajustar los modelos mediante una ecuación matemática. ¿Esa ecuación matemática qué significa? Bueno, no sé, o sea, la base teórica, como les digo, ahí es floja. Pero a pesar de que son expresiones largas, son sencillas para calcular. O sea, son constantes, está bien, hay que elevar a la 2.8, 10.5, pero es algo fácil de hacer con las calculadoras que tienen ustedes. Profe, sí. Una consulta, ¿esa ATR es la temperatura reducida? ¿O sí. ¿Por qué? Ah, ok. Sí, porque está en minúscula. Claro. Esto porque está sacado de otra bibliografía. ¿Está bien? Entonces ahora ya vimos, ya tenemos todo para calcular el Z mediante la ecuación de estado del virial. Ustedes ahí en la filmina tienen unos ejemplos que no vamos a ver ahora, porque eso lo van a ver en la práctica. No quiero pisarlos a los chicos de la práctica, pero ahí pueden seguir la resolución, por ejemplo, de algunos ejemplos. Como les dije, esto generalmente, si alguno maneja los programas, se hacen en los programas, pero se pueden hacer perfectamente a mano. O sea, es largo, pero
Si uno calcula término por separado, lo puede hacer sin problema. Entonces, estos son el coeficiente de compresibilidad y la ecuación de estado del virial, son los dos, vamos a decirle modelos, no me acuerdo cómo les puse en la primer filmina, son los dos modelos que nosotros agrupamos en la primera parte, digamos. ¿Está bien? Son los modelos que corrigen la ecuación de gas ideal, aunque esta estrictamente, si bien tiene una base en la ecuación de gas ideal, considera las fuerzas intermoleculares, o sea, no es tanto una corrección como el factor de compresibilidad, ¿está bien? Pero bueno, como vieron, usa el factor de compresibilidad. O sea, definimos el factor de compresibilidad con una expresión, con una serie. Entonces ahora vamos a pasar al segundo grupo de ecuaciones, que son las que se conocen como ecuaciones cúbicas. ¿Está bien? Son ecuaciones de estado cúbicas. Es decir, funciones de la forma f dependiente de p, b y t igual a 0. ¿Se acuerdan que yo ya les definí en la unidad, creo, 4? Sí, en la unidad 4 lo que era una función de estado. Bueno, son funciones de estado. Y que son cúbicas porque, como les dije al principio, el volumen aparece al cubo. Es decir, que hay 3 volúmenes distintos que satisfacen la igualdad de esa ecuación. ¿Está bien? Con lo que los cálculos se vuelven un poquito más complejos comparados con la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, la primera ecuación que vamos a ver es la ecuación de estado de Van der Waals. Yo no sé si esto ya lo vieron en alguna materia ustedes. ¿En física 2 puede ser? Ya ni me acuerdo. ¿Lo vieron esto de Van der Waals? A ver. Algo con química, lo de Van der Waals, pero poco y nada. Bueno, pero le suena. En química general, yo ya ni me acuerdo, pero me acordaba que en algún lado lo habíamos visto. Bueno, entonces la primera que vamos a ver, y es como la madre de las ecuaciones cúbicas, vamos a llamarla así, es la ecuación de Van der Waals. ¿Está bien? Que es válida para líquido, gas y equilibrio líquido-vapor. Esta ecuación la formuló Van der Waals en 1873 y en 1910 le dieron el premio Nobel por demostrar que hay continuidad, digamos, entre las fases líquido y vapor. O sea, fue un avance muy importante la ecuación de Van der Waals, que si bien ahora vamos a ver que tiene error, tiene bastante error, fue la base para el desarrollo de todas las ecuaciones posteriores. O sea, fue impresionante el trabajo que hizo, digamos. Bueno, esta ecuación de Van der Waals representa el comportamiento real de las sustancias y lo representa considerando 2 modificaciones respecto al enfoque del comportamiento del gas ideal. Es decir, que no corrige el modelo de gas ideal, sino que se basa en otras hipótesis nuevas, es decir, es un nuevo modelo. En el modelo de gas ideal, como les recordaba recién, las moléculas son consideradas puntuales, sin volumen propio, y Van der Waals cambia esa hipótesis, cambia esa teoría. Y él considera, básicamente hace 2 modificaciones principales, y considera las moléculas como esferas rígidas, todas iguales de diámetro D. ¿Está bien? Esa es la primera diferencia con el modelo de gas ideal. Como consecuencia de considerar el volumen propio que ocupan las moléculas, entonces ahora el volumen disponible que tienen esas moléculas para moverse en un recipiente confinado, digamos, en un espacio confinado, es menor que el que nosotros consideramos con la ecuación de gas ideal. ¿Está bien? Nosotros en la ecuación de gas ideal decíamos que las moléculas se movían por el volumen del recipiente. Bueno, ahora no, porque dentro de ese volumen del recipiente voy a tener el volumen propio de las moléculas. Entonces, el volumen en el que pueden moverse realmente las moléculas va a ser el volumen del recipiente menos el volumen que ocupan las moléculas, que se conoce como volumen libre en algunos libros. Entonces, esa fue la primera modificación que hizo con respecto al gas ideal.
Estas modificaciones las solemos preguntar a veces en el final, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el modelo de Van der Waals y el modelo de gas ideal, ¿no? Les aviso por si quieren anotar. Bueno, la segunda modificación, en realidad esto, para ser, digamos, respetuosos con lo que fue el desarrollo de la ciencia, esto en realidad lo introdujo Clausius. O sea, acá la ecuación es de Van der Waals, pero esto inicialmente lo había dicho Clausius. Van der Waals estrictamente introdujo esta segunda modificación y utilizó esa primera modificación que había dicho Clausius. Entonces, la otra modificación es con respecto a las fuerzas de interacción entre moléculas, que en la ecuación del modelo de gas ideal eran despreciadas. Bueno, en su modelo, Van der Waals sí considera las fuerzas intermoleculares, pero solo considera las de atracción como consecuencia de que las moléculas interactúan entre sí por medio de fuerzas de Van der Waals, justamente que se llaman. ¿Está bien? Entonces, dos modificaciones. Considera el volumen de las moléculas y considera las fuerzas de atracción. En realidad no son nada más las de atracción, ahora vamos a ver cómo son las fuerzas de Van der Waals. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar cada una de estas modificaciones un poquito más. Entonces, las moléculas ocupan un volumen. Esa fue la primera modificación. Entonces, si N es el número de kilomoles y B es el volumen de 1 kilomol de moléculas, entonces N por B es el volumen que ocupan las moléculas. ¿Está bien? Es el volumen que ocupan los kilomoles de moléculas. Este B se conoce como covolumen y tiene unidades de metros cúbicos sobre kilomol. ¿Está bien? Entonces, el volumen disponible que tienen para moverse las moléculas va a ser igual al volumen del recipiente menos el volumen de moléculas. Y eso nos lleva a definir esto, ¿no? Volumen del recipiente, volumen extensivo, menos N por B. Entonces, si yo escribo esta ecuación de estado, es decir, la presión por el volumen disponible para que se muevan las moléculas es igual al número de moles por la constante por la temperatura, entonces voy a obtener esta primera ecuación de estado con la primera modificación. Fíjense que es similar a la del gas perfecto, pero ya el volumen considerado es menor que en el caso del gas perfecto porque le estoy restando este término. ¿Está bien? Esta ecuación tiene un nombre, creo que es de Hint, o sea, tiene una ecuación, no es todavía la de Van der Waals, estamos llegando a la de Van der Waals. Bueno, si a esta ecuación la divido en ambos miembros por el número de moles N y despejo P, me queda esta ecuación de estado. ¿Está bien? Entonces, hasta acá es sencillo. Ahora vamos a ver la segunda modificación, que habíamos dicho que era con respecto a las fuerzas intermoleculares justamente entre las moléculas. Las fuerzas entre moléculas, en el modelo de Van der Waals, responden a este gráfico que está acá, a este comportamiento que se conoce como el campo de fuerzas de Van der Waals. ¿Y qué nos dice este gráfico? Fíjense, en las abscisas tenemos R. R es la distancia que separa a las moléculas. ¿Está bien? Una distancia que separa a una molécula de otra. Recuerden que Van der Waals consideró que todas eran iguales y las modeló como esferas rígidas de diámetro D. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice el gráfico? El gráfico nos dice que cuando la distancia entre las moléculas es R0, que es este valor que está acá, entonces significa que las moléculas se tocan. En ese caso,
cuando dos moléculas se tocan y las nubes electrónicas se solapan, existen fuerzas de repulsión que son infinitas, que es esto que está acá. Fíjense que acá dice fuerzas de repulsión. Cuando R es 0, las fuerzas de repulsión son infinitas. Cuando las moléculas comienzan a separarse, es decir, nos movemos para R mayores, este sería el caso en el que están en contacto. Si ahora esa distancia que las separa es mayor, entonces nos vamos a ir para valores de R mayores a la derecha. En ese caso, a distancias mayores, ya comienzan a existir entre esas moléculas fuerzas de atracción. Es decir, esas fuerzas llegan a un máximo, acá, a un máximo determinado de distancia, y luego cuando ya la distancia supera este valor, más o menos por ahí, entonces esas fuerzas de atracción comienzan a disminuir, que es lo que se ve acá. Esto es porque las fuerzas de atracción son importantes cuando las moléculas están relativamente cerca. Ya cuando las moléculas se alejan demasiado, ¿qué significa esto? En este punto, ¿en dónde estamos? Si las fuerzas de atracción son nulas, ¿en dónde estamos? ¿Qué modelo es? El modelo ideal. De gas ideal. O sea, a distancias muy grandes, las fuerzas de atracción se hacen nulas y este es el campo, digamos, de lo que sería el modelo de gas ideal. Entonces, Van der Waals consideró este campo de fuerzas que se llama de fuerzas de Van der Waals, que es esto que les acabo de decir acá, resumido. ¿Está bien? Entonces, Van der Waals consideró únicamente la fuerza de atracción entre una capa de moléculas y su vecina que están más cerca. No como en el caso de Virial, por ejemplo, que sus coeficientes consideraron la atracción entre el coeficiente C, por ejemplo, y todos los otros términos de mayor orden, consideran la atracción entre varias capas. No, Van der Waals consideró la atracción entre una capa y la de su vecina inmediata, ¿está bien? O sea, fíjense que es un poco más sencillo, digamos, lo que hizo, pero igualmente fue, digamos, muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, Van der Waals consideró dos tipos de moléculas. Una molécula que está en el seno del fluido, como esta que ven acá a la izquierda, y las moléculas que están en la frontera del recipiente. Y tuvo en cuenta que la cantidad de partículas es del orden del número de Avogadro. Esto quiere decir que por cada kilomol hay 6 por 10 a la 23 partículas. O sea, un montón de partículas, básicamente. Una cantidad muy grande de partículas y bueno, se usa el modelo caótico, que es que se mueven aleatoriamente, etc. No nos vamos a concentrar en eso. Pero básicamente es que hay un número muy grande de partículas. Entonces, imaginemos una partícula en el seno del fluido que está siendo atraída en todas sus direcciones por esta gran cantidad de partículas que es del orden del número de Avogadro. En ese caso, las fuerzas de atracción resultante en todas las direcciones va a ser nula. ¿Por qué? Porque voy a tener partículas que me la traen para allá, pero voy a tener partículas que también me la traen para allá, y así con todas las direcciones se contrarrestan. Entonces, la sumatoria de fuerzas resultantes sobre esa partícula es nula. De esta forma, una molécula en el centro o en el seno del fluido no sufre fuerzas ni de atracción ni de repulsión a menos que esté en contacto estrecho con otra. ¿Está bien? A menos que se toque con otra, entonces se van a repeler, digamos. Pero en el seno podemos considerar que no sufren, digamos, ni fuerzas de atracción ni de repulsión. ¿Qué pasa ahora con las moléculas que chocan contra las paredes del recipiente? Estas son todas explicaciones que dio Van der Waals, ¿no? Que consideró él para su modelo. Estas moléculas, como nosotros ya vimos, son las responsables, o sea, estas moléculas que chocan contra la pared del recipiente, son las responsables de que a nivel macroscópico nosotros tengamos una presión dada en el recipiente. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos visto. La presión es la sumatoria de fuerza sobre área que ejercen todas las moléculas contra la pared del recipiente. Entonces, Van der Waals lo que hace es analizar una molécula. Cuando choca contra la pared,
todas las moléculas que la rodean la van a traer hacia el seno del fluido, que son estas flechas que están representadas acá. Esto es porque del otro lado tenemos la pared del recipiente, y por lo tanto estas fuerzas no se contrarrestan como en el caso de una molécula en el seno del fluido. Acá sí que va a haber una fuerza resultante, y esa fuerza resultante es hacia el lado izquierdo, es decir, que las moléculas que rodean esta molécula van a tender a traer a esta molécula que choca contra, o sea, la van a tender a llevar hacia el seno del fluido. Esas fuerzas de atracción por unidad de área que le ejercen las moléculas del lado izquierdo, vamos a decirlo así, producen una presión interna, que se conoce como presión interna termodinámica. Esta presión interna termodinámica sería la fuerza con la que las otras moléculas, o sea, las moléculas que están del lado izquierdo, frenan el choque de esta molécula contra la pared del recipiente. O sea, ¿qué consecuencia tiene eso? Si yo tengo una partícula que va a chocar contra la pared del recipiente, pero la freno un poco, ¿qué consecuencia piensan que va a tener eso? Disminuye la presión, exactamente. Ahí lo respondió el compañero. Entonces, es como que a esa molécula la llevan hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, esto implica que en el modelo de Van der Waals, la presión total, que es la presión que ejercen las moléculas contra la pared del recipiente, esté disminuida por esta presión interna. Es decir, reduce esa presión total. Por lo tanto, en su ecuación de estado, si la escribimos así, hasta el momento teníamos esto, ahora a esa presión total le tenemos que restar una presión interna. O sea que esta presión va a ser la presión que habíamos considerado antes menos una presión interna por este efecto que está acá. ¿Está bien? ¿Hasta acá lo entienden? ¿Me siguen un poco qué fue lo que hizo Van der Waals? Es decir, que la primera modificación del modelo está relacionada con este primer término, que estaba referido al volumen ocupado, y la segunda modificación está referida con este segundo término. Entonces, para determinar esa presión interna, Van der Waals lo que hace es considerar que esa presión interna es proporcional a la cantidad de moléculas que hay en la capa de moléculas que chocan contra la pared y a la cantidad de moléculas de la capa vecina, que son las que la atraen hacia el seno del fluido. ¿Está bien? Y además consideró que la densidad de esas dos capas que él analiza es la misma. O sea, lo que significa que las dos capas, la que va a chocar contra la pared y la capa adyacente que se la quiere llevar hacia el centro del fluido, tienen la misma cantidad de moléculas. ¿Está bien? Y eso es lo que está escrito acá. Él dijo que la presión interna va a ser proporcional al número de moléculas que está en la capa que choca contra la pared. En realidad dijo que tenía una densidad uniforme, que es esto que está acá, digamos. ¿Está bien? Si la densidad del gas es homogénea, lo puedo escribir como N sobre B. Entonces, ¿qué era? A la que va a chocar contra la pared y proporcional a la adyacente a esa capa. Ahora, esto, bueno, es la densidad, o sea, es una forma de escribir la densidad para una capa determinada. Como son dos capas con la misma densidad, por eso las escribí iguales, voy a tener que esto es proporcional a n al cuadrado. Esto sería n al cuadrado y esto b al cuadrado. Pero resulta que si dividimos arriba y abajo por el número de kilomoles, voy a obtener el número de Avogadro. O sea, n sobre el número de kilomoles está acá escrito. Es el número de Avogadro. ¿Está bien? Que es esto que está acá. En definitiva, y esto es el volumen intensivo, en definitiva, la presión interna es proporcional al número de Avogadro al cuadrado sobre el volumen específico al cuadrado.
Entonces, como el número de Avogadro es una constante, esto es una constante, entonces podemos escribir, o sea, podemos agrupar esta constante de proporcionalidad con el número de Avogadro y llamarla A. Entonces, la presión interna finalmente va a ser igual a una constante A, que es esta proporcionalidad por el número de Avogadro, sobre el volumen específico al cuadrado. Es decir, que la presión interna es inversamente proporcional al volumen específico. ¿Está bien? Entonces, finalmente, vamos a obtener que la ecuación de Van der Waals determina muy bien cuando las presiones son moderadas. Eso lo vamos a ver después. Entonces, podemos escribir la ecuación de Van der Waals de esta forma. ¿Está bien? A la presión interna la reemplazamos por este término. Entonces, ¿por qué acá me dice término repulsivo y término atractivo? Bueno, el primero es porque si nosotros juntamos mucho las moléculas, si nosotros juntamos las moléculas hasta que están pegaditas, el volumen que ocupe será el de las moléculas, no va a haber espacio libre. Si nosotros logramos que todas esas moléculas ocupen el espacio, pero estén en contacto. Entonces, en ese punto, la fuerza de repulsión es total y por eso esto se llama término repulsivo. ¿Está bien? Porque este término sería como infinito. Al otro término está relacionado con la presión interna termodinámica, que es la fuerza con la que las moléculas del seno atraen a la capa que choca contra el recipiente y por eso se llama término atractivo. ¿Está bien? Entonces, esta sí ahora que obtuvimos teniendo en cuenta las dos modificaciones es lo que se conoce como ecuación cúbica de estado de Van der Waals. ¿Está bien? Es esta. Entonces, bueno, este es Van der Waals, ahí la tienen también en la filmina. Este es el famoso Van der Waals, que era holandés, y esta es una estampilla que está vigente actualmente, o sea, le ponen esta estampilla en Holanda, que tiene la ecuación de estado y la cara de Van der Waals. Como les comenté recién, Van der Waals obtuvo el premio Nobel en 1910, acá está la página por si a uno le interesa, donde están todos los discursos de los premios Nobel. Este es el discurso de él por escrito y acá explica un poco cuál fue su descubrimiento y cuáles fueron los pasos que él siguió. Está lindo para leer si les interesa. Aparte es 1910, o sea, en el año bastante lejos. Entonces, ahora, hasta el momento vimos cuáles fueron las modificaciones que hizo Van der Waals, cómo queda la ecuación, ya vimos cuál es la ecuación de Van der Waals, pero necesitamos saber esto. Nosotros P sabemos cómo calcular, o sea, sabemos cómo medirlo, R sabemos lo que es, T sabemos cómo medirlo, volumen específico sabemos cómo medirlo, pero B y A no tenemos idea cómo medirlo. Entonces, el próximo paso para poder aplicar esta ecuación es determinar el valor de las constantes B y A. ¿Profe? Sí. Perdón, antes de que siga, ¿podría por favor repetir de vuelta por qué término repulsivo y atractivo? Que no lo entendí bien. Es el término... les dije que este término de acá, este primer término, estaba asociado, o sea, si yo junto mucho las moléculas, ¿te acordás que ese era el volumen que tenían las moléculas disponible para moverse? Sí. Entonces, que era esto básicamente, si yo junto mucho esas moléculas, el volumen que ocupan, ahora va a ser, o sea, el volumen va a ser el de las moléculas. Suponete que yo en un recipiente tengo moléculas, las comprimo y las logro juntar todas, ya no va a haber espacio para que se muevan. O sea que las fuerzas de repulsión van a ser infinitas, o sea, porque van a estar en contacto. Y por eso es que se llama término repulsivo. ¿Y el término atractivo lo escuchaste o no? ¿También se lo puedo repetir? Está bien. No hay problema. El término atractivo estaba relacionado con la presión interna. Y la presión interna termodinámica representaba la fuerza con la que las moléculas del seno atraen a la capa de moléculas que quiere chocar contra las paredes del recipiente. Y por eso se le llama término atractivo. Bien, perfecto. ¿Está bien? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo calcular esas dos constantes, que es lo que nos falta para poder aplicar
la ecuación de Van der Waals. Van der Waals, en su descubrimiento fantástico, él lo que quería, básicamente, o sea, su obsesión, vamos a decir así, se basaba en el experimento de Andrew. Está bien, él quería representar lo que se observaba experimentalmente con el experimento de Andrew, que acá se los puse para recordar un poco cómo fue la campana de Andrew. ¿Se acuerdan que él experimentó, esto lo vimos en la unidad 3, que él experimentó con dióxido de carbono? Entonces, por suerte son solamente 2 las constantes que vamos a hacer, y como les dije, se basó en el experimento de Andrew para determinarlo. Nosotros habíamos visto, cuando vimos este experimento, que en el punto crítico, la isoterma crítica, que es esta que está marcada con azul, tenía esta forma. Es decir, tenía un punto de inflexión justo acá, en la parte superior de la campana, que coincide con el punto crítico. Eso matemáticamente, que lo vimos cuando vimos esto, implicaba que la primera y la segunda derivada de la presión respecto al volumen era 0. Entonces, ¿qué hizo Van der Waals? Bueno, él tomó su ecuación, que es una ecuación donde tengo presión, temperatura y volumen, y lo que hizo fue aplicarla a la isoterma crítica. La aplicó en la isoterma crítica de, en este caso, de esta sustancia. Pero lo importante es que la aplicó en el punto crítico. Entonces, si yo aplico la ecuación de Van der Waals en el punto crítico, nos va a quedar esto. T va a ser igual a T crítica, B va a ser igual a B crítico y P va a ser igual a P crítico. Y si yo derivo esto en el punto crítico, matemáticamente, según la forma de la isoterma y este punto de inflexión, la primera derivada y la segunda derivada en el punto crítico me tienen que dar 0. Y eso fue lo que hizo Van der Waals para despejar las constantes A y B. ¿Está bien? Tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, vamos a decirlo así. O sea, A y B. En realidad ahora vamos a ver que hay una tercera, pero no pasa nada. O sea, calculó las derivadas, las igualó a 0 usando su ecuación, y de esa forma obtiene estas 2 ecuaciones, que en realidad, si agrupamos los términos, tengo una incógnita que es A, otra incógnita que es B, y puedo calcular un Z crítico, pero en realidad esto no es incógnita porque es todo conocido. Por eso les digo que estrictamente son 2 constantes las que queremos calcular. ¿Por qué este Z crítico? Porque bueno, el Z crítico, como él lo aplicó en un punto exacto, el Z crítico en ese punto da 3/8. Es decir, que la ecuación de Van der Waals es exacta para fluidos cuyo Z crítico es igual a 0,375. O sea, por eso es importante este parámetro. Entonces, esto no significa que no se pueda usar para otras sustancias, pero por supuesto que si tenemos esta condición, la ecuación de Van der Waals es mucho más exacta, o sea, vamos a tener menos error. Entonces, fíjense qué sencillo calcular ahora las constantes A y B. Solamente me dependen del tipo de sustancia, o sea, de sus parámetros críticos. ¿Está bien? Calcular el Z crítico nos va a permitir saber si nuestros resultados van a ser más o menos exactos dependiendo de cuán alejados estemos de este valor. Entonces, ahora sí, ya tenemos la forma de calcular la constante A, la forma de calcular la constante B, y por lo tanto ya podemos usar la ecuación de Van der Waals en cualquier punto. Entonces, yo le subí el apéndice A, esto es lo que yo les decía, le subí el apéndice A a ResProp. Fíjense que acá para un montón de sustancias tienen la masa molar, el factor acéntrico, que es W, temperatura crítica en Kelvin, presión crítica en bar, tienen hasta el Z crítico incluso, el volumen crítico y la temperatura normal de ebullición. ¿Está bien? Todo eso lo tienen en el apéndice A. Creo que es una sola hoja, pero tiene un montón de sustancias. Entonces, hay veces, en algunas tablas particulares, podemos encontrar, y para algunas sustancias, podemos encontrar directamente tabulado las constantes de Van der Waals. O sea, en vez de calcularlas, están tabuladas directamente A y B. Entonces, de la ecuación
nosotros, si están tabuladas, joya, o sea, nos simplifican esta cuentita. Pero de la ecuación, fíjense qué unidades tienen que tener A y B. Esto es presión igual a algo, a la suma de dos términos. O sea que estos dos términos tienen que tener unidades de presión, sí o sí. ¿Está bien? Entonces, si esto tiene que tener unidades de presión y acá tengo volumen cúbico al cuadrado, A va a tener que tener unidades de presión por volumen cúbico al cuadrado, para que se me anule con este volumen cúbico y esto me quede como unidades de presión. ¿Está bien? O sea, los dos términos de este término y este término me tienen que dar unidades de presión. Por ejemplo, A puede ser pascales por metro a la sexta, porque tiene que tener unidades de volumen al cuadrado, sobre kilomol al cuadrado. Y B, como está restando al volumen específico, entonces, ¿qué unidades va a tener que tener? Y va a tener que tener unidades de volumen específico, porque no puedo restar peras con manzanas. Tienen que ser consistentes. Volumen específico lo resto con algo que tiene unidades de volumen específico. ¿Está bien? Entonces B tiene unidades de volumen específico como lo ven acá. ¿Está bien? Porque tienen que ser consistentes. Entonces, en el caso de estas constantes, ¿qué valor de R usé? Acá. La constante universal, ¿no? Exactamente, la constante universal. Es decir, que ustedes van a poder usar o la constante universal o la constante particular dependiendo de las unidades, por ejemplo, en las que quiera el volumen específico. ¿Está bien? Eso para que tengan en cuenta. Pero esta es otra forma de tener las constantes. En general las vamos a tener que calcular. No les quiero hacer ilusión. No vamos a tener esta tablita. Pero bueno, por ahí para un cálculo del práctico pueden simplificar y sacarlos de acá. Ojo cómo está escrito. A por 10 a la menos 3 es igual a esto. O sea que si quiero despejar A, tengo que multiplicar esto por 10 a la 3 o dividirlo por 10 a la menos 3. Lo mismo que acá. ¿Está bien? Tengan cuidado cuando despejen. Entonces, ya tenemos ahora sí la ecuación de Van der Waals completa totalmente. O sea, tenemos cómo calcular las constantes y ya tenemos la ecuación entera y la explicación de por qué llegó a eso. Ahora, ¿qué es lo que obtuvo Van der Waals cuando graficó las isotermas con su ecuación? Y esto fue su mayor conflicto, digamos, porque él, como les dije, él quería lograr representar con su modelo el experimento de Andrews, que era algo experimental, eran observaciones experimentales. ¿Está bien? Y cuando graficó las isotermas, bueno, esta fue no su frustración, pero esto era en teoría lo que lo tenía mal, digamos. Que cuando él graficó las isotermas, obtuvo este diagrama que ven acá. Este es el diagrama de Clapeyron para el dióxido de carbono. Y fíjense, si está por debajo, acá está marcado el punto crítico del dióxido de carbono. Nosotros habíamos visto de la campana de Andrews que si estábamos por debajo del punto crítico, entonces las isotermas dentro de la campana tenían que ser horizontales, que era donde ocurría el cambio de fase, y tenían que ser coincidentes con las isobaras, que también se tenía que mantener constante. ¿Está bien? Por encima del punto crítico teníamos, en el punto crítico teníamos un punto de inflexión, y por encima del punto crítico teníamos esta forma decreciente monótona, creo que se le llama, o algo así. Pero cuando Van der Waals graficó, observó lo siguiente. Por ejemplo, para la isoterma de 50 grados centígrados, obtuvo esta forma de la isoterma. ¿Cómo hizo? Bueno, lo que hizo fue dejar constante la temperatura en su ecuación, dejar constante la temperatura, fue cambiando el valor del volumen específico y entonces hizo una tabla, digamos, temperatura constante, volúmenes específicos distintos, y fue viendo cómo variaba la presión. Y entonces esa tabla después la graficó y obtuvo esta forma de la isoterma. Fíjense que esta isoterma de 50 grados centígrados, que es supercrítica, se ajusta bastante bien a lo que se veía experimentalmente en el experimento de Andrews.
Es decir, a medida que la presión aumenta, el volumen específico disminuye. Ahora, ¿qué pasó cuando graficó las isotermas por debajo del punto crítico? Bueno, por ejemplo, la de 10 grados centígrados que está marcada con rojo. Lo que encuentra es que con su ecuación, el comportamiento de la isoterma es muy distinto al que había observado Andrews experimentalmente. Es decir, que en esta isoterma nosotros deberíamos ver en algún punto un tramo horizontal, que es lo que corresponde al equilibrio del líquido-vapor, ¿está bien? Dentro de la campana. Pero la isoterma de Van der Waals indicaba que había un máximo acá y un mínimo acá, en donde esa isoterma se supone que debería ser una recta horizontal coincidente con la presión de saturación. ¿Está bien? En donde esa isoterma que debería ser horizontal determina los valores extremos de la campana. ¿Se acuerdan? En los tramos horizontales teníamos de un lado el líquido saturado y de otro lado el vapor saturado, que eran las ramas de la campana de Andrews. Entonces, esto que vio Van der Waals es claramente una anomalía de su ecuación que ocurre por ser cúbica. ¿Pero qué significa esto? Que las hipótesis que él hizo al principio sobre las fuerzas intermoleculares y sobre el volumen propio de las moléculas no son suficientes para explicar lo que se observa experimentalmente. Es decir, él tiene una anomalía en su ecuación. Entonces, para calcular, por ejemplo, porque yo miro esta isoterma y les pregunto cuál es la presión de saturación. Antes con la de Andrews la teníamos fácil porque coincidía, supónganse que esta es la campana de Andrews y tengo esta isoterma acá, era fácil ver cuál era la presión de saturación, ¿no? Porque coincidía con la isoterma. Ahora, si nosotros tuviéramos que calcular la presión de saturación acá, no sabríamos cómo hacer, no sabríamos dónde calcular, dónde dibujarla. Entonces, para calcular la presión de saturación con Van der Waals es necesario utilizar otras relaciones más y un teorema que se llama teorema de Maxwell, que no lo vamos a ver. Pero, si uno calcula la presión de saturación de equilibrio para esta isoterma, entonces tiene que evaluar esta ecuación en el volumen específico de líquido saturado y esta ecuación en el volumen de vapor saturado. ¿Por qué? Porque esta ecuación, que la podemos escribir de esta forma, también tiene tres volúmenes que la verifican. ¿Está bien? Si yo le igualo a 0, hay 3 volúmenes que la verifican. Y en la presión de saturación, esos 3 volúmenes tengo uno en el líquido saturado, uno en el vapor saturado y un intermedio que no tiene significado físico. ¿Está bien? Pero para determinar con la ecuación de Van der Waals esa presión, el cálculo es bastante complejo y nosotros no lo vamos a hacer acá. ¿Está bien? Pero si yo calculo esa presión de saturación, o sea, la presión de equilibrio para una isoterma dada, lo que se observa con ese teorema de Maxwell es que el área por debajo de la isobara, supónganse esta isobara que va de E a A, ¿no? O sea, yo tengo esta es la isoterma de Van der Waals, pero me queda que la presión de saturación es la recta esta acá, casi 55, de E a A. Lo que se observa es que el área por debajo de la isobara y el área por encima de la isobara se anulan. Es decir, es la misma, se contrarrestan. ¿Está bien? Es decir, que en la zona de equilibrio de vapor esas áreas se compensan. Esto fue lo que pudo calcular Van der Waals utilizando esa relación que les digo, o sea, la relación de Maxwell y estas dos ecuaciones evaluadas en los volúmenes del extremo de la campana. Entonces, según esta isoterma de Van der Waals, fíjense que el cambio de fase ocurriría a presión variable, algo que sabemos que no. ¿Está bien? En cambio, su ecuación, tanto en el punto crítico como en isotermas supercríticas, describe, no perfectamente, pero describe muy bien el comportamiento de las sustancias. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque Van der Waals, para determinar las constantes, justamente se basó en el punto crítico. Entonces, para este estado, el comportamiento es, o sea, la descripción con la ecuación es casi perfecta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que Van der Waals tiene anomalías, o sea, tiene un error considerable, ahora vamos a ver, incluso calculando la presión de saturación,
difiere bastante de la experimental. Sin embargo, esta ecuación fue muy importante para el desarrollo que vino después, ¿está bien? Fíjense que si yo escribo la ecuación de Van der Waals de esta forma, voy a obtener 3 raíces. O sea, de una ecuación cúbica matemáticamente se obtienen 3 raíces. Y si analizamos la región, por ejemplo, para una temperatura de equilibrio, si analizamos la región, entonces vamos a ver que la isobara de equilibrio corta a esa isoterma en 3 puntos. El punto E, el punto C y el punto A. ¿Está bien? Y esas son las 3 raíces de la ecuación cuando escribimos, digamos, acá se ve bien porque está escrita en forma cúbica, ¿está bien? Esos 3 puntos son las 3 raíces de la ecuación. Y esas 3 raíces corresponden al volumen específico del vapor saturado, el volumen específico del líquido saturado, este es el del volumen específico del vapor saturado, volumen específico del líquido saturado y un volumen intermedio, pero que no tiene significado físico. El valor más grande va a ser el de vapor saturado y el valor más chico va a ser el de líquido saturado. Y este volumen lo vamos a descartar. Es decir, que nosotros con Van der Waals vamos a tener de datos la presión y la temperatura y vamos a poder resolver esta ecuación para sacar esas 3 raíces. No vamos a calcular con Van der Waals la presión de saturación, porque ese es el cálculo que se vuelve complejo. Entonces, esto de encontrar 3 volúmenes para esta ecuación, para un par de presión y temperatura, va a ocurrir siempre que estemos en temperaturas subcríticas. ¿Está bien? De modo que con Van der Waals sí podemos predecir la campana de líquido-vapor porque vamos a poder encontrar todos los puntos de volumen específico para cada presión y temperatura correspondientes al vapor saturado y al líquido saturado. ¿Está bien? Si yo estoy por fuera de la campana, si estoy en un punto, por ejemplo, acá, por fuera de la campana, fíjense que voy a tener para una presión dada y esta isoterma un volumen específico dado, un único volumen. Pero matemáticamente, cuando yo resuelva esto, voy a seguir teniendo 3 valores. ¿Por qué? Porque es una ecuación cúbica. O sea, esto es matemático, digamos. Voy a tener 3 valores. Si yo quiero calcular el volumen, en esas condiciones que les acabo de decir, cuando haga la cuenta me va a dar un volumen real y 2 volúmenes imaginarios. Por supuesto, el correcto va a ser el volumen real. ¿Está bien? Para cuando hagamos los cálculos. Dentro de la campana vamos a tener 3 volúmenes reales, pero el del medio lo desprecio, y en cualquier punto fuera de la campana voy a tener 3 volúmenes, pero 2 van a ser imaginarios. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar acá, porque ya es la hora. ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? ¿O pudieron seguirlo? Sí, se entendió. Bueno, si no tienen dudas, entonces los dejo y nos vemos el jueves, que vamos a terminar ya con esta unidad. Chau, profe, gracias. Chau, chicos, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. En el segundo Chau, profe, parcial, nos vemos. Ezequiel, entran de la unidad 7 a la 15. O sea, justo a la mitad. Bueno, casi a la mitad. Sí, hay práctico. No lo subió, le pedí a Andrés que lo subiera. ¿No se lo subió todavía? Bueno, ahora le vuelvo a decir que se lo subo. El 8 y el 9 ya. Bueno, ahí le digo enseguida. Nos vemos el jueves, chicos.